porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 y 13. Bienvenidos. Poderoso el nombre del Señor, gloria a Dios. Aleluya. Así mismo vamos a dejar al hermano José. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga más. Amén. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios, y abramos la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Amén. Vamos a empezar pues a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Vamos a llevar esta palabra en oración para que haga la obra en nuestro corazón y el Señor nos enseñe muchas cosas, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos conocer más a Dios, y que la gloria de Dios se siga manifestando en nuestras vidas, y que el Señor siga siendo glorificado en cada una de nuestras vidas. Gloria sea el Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque tu palabra es vida, Padre maravilloso, porque tu palabra es como toda espada de dos filos que parte el alma, que parte el espíritu y parte las coyunturas de los huesos, Padre Santo, y discierne los pensamientos del corazón. Y no hay cosa oculta que se esconda ante tu presencia, Señor. Y todo está desnudo ante tu presencia, y tú conoces todas las cosas, Padre. Ahora, Señor, que estamos aquí reunidos en este culto familiar, Padre Santo, para poder glorificar tu nombre, que tu Espíritu, Señor, esté con nosotros y en nosotros, Padre, para, según la promesa, Señor, y que nosotros estemos siendo vivificados por ese Espíritu, Padre maravilloso, y tu palabra entre y haga la obra por la cual tú la enviaste, Señor, y nosotros seamos de las personas que hemos nacido y estamos naciendo de nuevo, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque yo sé que tu promesa es fiel y es verdadera, y que tú estás aquí en medio de nosotros, donde están dos o tres congregados en tu nombre, Padre mío. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús le respondió y le dijo que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. El Señor le respondió que tiene que nacer del agua y del Espíritu, porque si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos ver el reino de los cielos. ¿Qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu? Nacer del agua y del Espíritu son dos elementos o dos requisitos por el cual el hombre tiene que nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar al reino de los cielos. Y si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede ver ni entrar al reino de los cielos. Lo que quiere decir es que si uno no nace de nuevo, no puede uno
ir a la vida eterna. Tiene uno que nacer de nuevo. ¿Qué significa el nacer de nuevo? Lo que el Señor Jesucristo le declaró a Nicodemo. ¿Qué significa eso? Muchas de las veces uno se puede preguntar qué significa el agua, qué significa el Espíritu. Porque a él le dijo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, lo pone como un punto necesario. No es algo opcional, sino es necesario nacer de nuevo. En el 5 le dice el Señor Jesús, de cierto, cuando el Señor dice de cierto, es una verdad reafirmada, una verdad o un requisito que lleva a un cumplimiento obligatorio, nacer de nuevo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y nosotros queremos entrar al reino de los cielos. Y nosotros queremos que el Señor, necesitamos y queremos que el Señor nos enseñe para que nosotros sepamos el camino hacia el Padre, el camino que es Jesucristo, y Jesucristo lo está develando, o sea, lo está haciendo claro a nuestro entendimiento, para que nosotros aprendamos qué es nacer en Él, nacer de nuevo, nacer de Dios, que es nacer del Espíritu, porque el Señor continúa en el versículo 6 del mismo Juan capítulo 3, 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne es una división, y lo que es nacido del Espíritu se encuentra en otra división. O sea, está la carne y el Espíritu, son dos caminos a seguir. La carne es un camino, una forma de vida, una forma de pensamiento, y el Espíritu es otra vida y es otra forma de pensar, es otra forma de pensamiento o otra forma de vivir la vida. Nosotros podemos vivir la vida según la carne, pero también podemos vivir la vida según el Espíritu. Si deseamos convertirnos en hijos de Dios, debemos nacer de acuerdo a la naturaleza del Espíritu. Si nosotros deseamos convertirnos en hijos de Dios, debemos nacer de acuerdo a la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Porque esa es la naturaleza espiritual, es la que va a ir más allá de la vida física y va a ir hacia la eternidad. La naturaleza que es conforme a la carne, en el cementerio, en la muerte primera, allí muere, ahí queda. La naturaleza que es conforme a la carne, y nosotros en la naturaleza que es conforme a la carne no tenemos esperanza. Esa naturaleza la conseguimos cuando la adquirimos, cuando en el Edén Adán y Eva pecaron en contra de Dios, desobedeciendo un mandato de Dios, el cual les dijo que no comiesen de ese fruto, porque en el día que él comieran de ese fruto ciertamente morirían. El día que ellos comieran de ese fruto significaba desobediencia. Entonces Dios en la desobediencia no se agrada, pero Dios se agrada en la obediencia. Por eso cuando Cristo vino a decir que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Lo que es nacido de la carne, es producto de una desobediencia. Porque la carne no quiere glorificar a Dios, no quiere reconocer al Señor como su Salvador. Así es que la carne no quiere aceptar lo que viene del Espíritu, no quiere aceptar la humildad, no quiere un estilo de vida en donde la justicia de Dios sea la que impere en el hombre, en la vida del hombre. La carne no quiere nada de eso. La carne quiere olvidarse de sujeción, olvidarse de lo que le molesta, y solamente lo que le agrada, eso es lo que la carne quiere. Y cuando la carne no recibe lo que le agrada, la carne empieza a sacar muchas cosas que son desagradables
empieza a sacar malos sentimientos, enemistades, desprecios, odios, pero todo eso va conforme a lo que es nacido de la carne y es carne, pero también lo que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces aquí el Señor habla un elemento, el elemento es el agua, y si nosotros estamos siendo hijos de Dios por medio de la adopción del Padre en Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús, en 1 de Juan capítulo 12 dice, pero los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y no conforme a voluntad de la carne, ni conforme a voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. O sea, no por la voluntad de Dios uno viene al nuevo nacimiento, no por medio de la voluntad de la carne o por medio de la voluntad de varón o de hombre, uno viene a nuevo nacimiento. Eso lo hace Dios. Y el agua es un elemento importante, lo cual también, como el espíritu, es un elemento importante en la conversión del hombre. El agua es el origen de todo. O sea, en el agua todo se originó. Porque 2 de Pedro 3:5 dice, los cielos y la tierra provienen del agua y por ella subsisten. Vamos a mirar 2 de Pedro 3:5 para poder corroborar estas palabras, para que podamos nosotros corroborar las verdades que vienen de nuestro Padre Celestial, y sabemos de que la verdad la tiene la palabra. 3:5, en el 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua. ¿De dónde proviene la tierra? La tierra proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció y anegado en el agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. O sea que Pedro está tratando un tema aquí acerca de cosas que estaban sucediendo en esos tiempos, pero a causa de que había burladores, personas que negaban las promesas de Dios, negaban las cosas que vienen del cielo. Entonces Pedro les dice que estos ignoran voluntariamente, porque en realidad se les había hablado de la palabra. Voluntariamente muchas de las veces ignoramos lo que viene de Dios, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua. ¿De dónde proviene la tierra? La tierra proviene del agua, y por ella sigue subsistiendo. Aún nosotros que somos tierra, que fuimos como Adán fue hecho del polvo de la tierra, y Dios hizo un ser viviente, un alma viviente en Adán. Ahora la descendencia de Adán, que somos nosotros, somos del mismo material, hechos de la tierra. Entonces por medio del agua fuimos hechos por la palabra de Dios, como lo declara 2 de Pedro 3:5. Entonces, y por esa misma palabra nosotros, la palabra de Dios, por esa misma palabra nosotros seguimos subsistiendo por medio del agua. La misma tierra, 3/4 partes de la tierra son agua, y solamente 1/4 parte de la tierra es sólido. También hablando de nosotros, somos 3 partes, 3/4 partes de nuestros cuerpos somos agua, y una sola parte es sólido, es materia sólida. Entonces nosotros necesitamos el agua para la vida. Sabemos que en donde hay agua hay vida. En donde hay agua la vida es abundante. Entonces para el nuevo nacimiento el Señor puso como elemento primero el agua. Si nosotros no nacemos del agua, entonces no podemos entrar al reino de Dios. El primer elemento y el segundo elemento es el espíritu. Si nosotros
no nacemos del agua, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Si nosotros no nacemos del Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. Cuando el Señor a Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, para poder ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Cuando le dijo estas palabras, le estaba diciendo, hay verdades que son del reino de los cielos, y si tú no las vas a poder ver, si tú no naces de nuevo, te es necesario nacer de nuevo para que empieces a comprender las verdades que vienen del cielo. O sea, esto es bien profundo. Se tiene que nacer de nuevo de Dios, con las instrucciones de Dios, por medio del poder de transformación del Espíritu Santo en el corazón, en la mente de cada persona, para que por medio de Dios estar revelando la explicación de cada una de las palabras que Dios ha enviado por medio de la Biblia, para que la mente y el corazón puedan entender las verdades profundas de Dios y sientan necesidad de esa presencia de Dios, y entonces sientan necesidad de agradar a Dios y sientan necesidad de obedecer a Dios, que esa necesidad que produce el mismo Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando Él produce el nuevo nacimiento. En la Biblia también se llama regeneración, cuando Él produce la regeneración en nosotros y nos hace criaturas nuevas. Eso es el nacer de nuevo. Como dije, el elemento del agua es importante porque según Pedro nos habla acerca de que la tierra, los cielos y la tierra provienen del agua y por el agua subsisten. Y el nuevo nacimiento debe nacer conforme al plan original de Dios. O sea, nosotros debemos de nacer conforme al plan original de Dios. Y si no nacemos conforme al plan original de Dios, entonces nos es necesario nacer para poder pertenecer a Dios, para poder entrar al reino que es de Dios. En Números 19, ¿qué es el agua y por qué el Señor menciona el agua? Vamos a ver Número 19 del 9 al 21. Número 19 del 9 al 21, en donde nos habla acerca de la purificación que Dios requería de ellos, de los israelitas, para que ellos pudieran continuar en la presencia de Dios, de un Dios santo, y que Dios siguiera estando en medio de ellos. Gloria sea a Dios. En el 9 dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. O sea, habla de limpio, esa palabra limpio. Dice, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Entonces dice, es una expiación. O sea que la agua de purificación guardadas en un lugar limpio. Cuando dice un hombre limpio, un lugar limpio, nos está hablando acerca de usted y de mí limpios, que seamos guardados, que sean guardadas esas cenizas en lo que vienen de dentro del área del tabernáculo, dentro del área de donde está la presencia de Dios, en donde hay santidad, de los sacrificios. Dice, asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en agua limpia. El que participó del sacrificio santo, del ministerio santo, del sacrificio santo, lavará sus vestidos con agua. En agua también lavará en agua su cuerpo. Y cuando sucede eso de que las personas están como nosotros que venimos del mundo, tenemos el pecado como inmundicia en nosotros. Entonces nosotros, para ir a Dios, para limpiar nuestra inmundicia, tenemos que ser lavados por medio del agua, sus vestidos y nuestro cuerpo en el agua, y será inmundo hasta la noche. Aquí estaba guardando estaba haciendo una ley o una cosa que el pueblo de Israel se hacía
para la purificación de la inmundicia. Voy a leer un poquito acerca de eso para entender este punto. Dice: el sacerdote lavará luego sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua y también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio, o sea, un hombre que no haya pasado por circunstancias, porque no se le permitía tocar cuerpo muerto, porque tenía que haber purificación de la inmundicia, la purificación de los inmundos. Nomás que necesitaría leer más para atrás para saber lo que en este punto el Señor está hablando. Pero el punto es la pureza, es la limpieza. En todos los rituales que se hacían ante la presencia de Dios, aún los sacerdotes tenían que lavar sus ropas y lavar su cuerpo para poder ellos después estar preparados para estar ante la presencia de Dios. Ahora se nos invierte a nosotros esta enseñanza en lo espiritual, la limpieza que el cristiano debe de tener para estar ante la presencia de Dios y seguir caminando ante la presencia de un Dios que es limpio, que es puro, que es santo. Y dice, y un hombre, voy a leer en el 10, que dice: el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo. O sea que todo el que participara tiene que limpiarse, porque recordémonos que la vaca, el animal de sacrificio, recibía los pecados del ofrendante, y así el ofrendante quedaba limpio ante la presencia de Dios, lo miraba limpio porque ya había habido un sustituto que muriera por él, para que él recibiera la pureza o la purificación que da el sacrificio a alguien inocente. Y eso es lo que es el sacrificio de Cristo. Cristo recibió nuestros pecados y ahora Cristo fue crucificado, fue martirizado, fue muerto a causa para que fuéramos puros, para que fuéramos limpios y aceptos ante la presencia de Dios. O sea, esos son los puntos que debemos de entender, el por qué se usaba después de eso, se usaba el agua para que el personaje, la persona que participaba, que era inmunda, se limpiara por el medio del agua. Entonces dice: y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Es lo que hemos estado hablando. Ahora vamos a leer 31, números 23, 31, 23. O sea, esos son puntos que son muy importantes para que vayamos entendiendo el porqué del agua. Porque el agua se usaba mucho para purificación. Y nosotros tenemos que ir entendiendo el uso y el simbolismo y el sentido, el porqué del agua. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por el agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos en el 7º día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. El agua se usaba para que ellos se purificaran y ellos pudieran entrar en el campamento. Siempre se llama el agua se llama en esa forma, para purificar. Levítico 15, si lo pueden buscar también, Levítico 15, capítulo 13. Nomás voy a dar estos puntos y me voy a ir a otro punto que es importante también, para que entendamos el uso del agua, el por qué el agua. En el capítulo 15, versículo 13, nos habla acerca de cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, o sea, en aguas que corren, que como de arroyo o un río, y será limpio. Y
aquí en este 13 nos habla acerca de la purificación también. Entonces, el nacer del agua significa haber sido purificado y limpiado de todo pecado, y esto solo puede hacerse a través del agua viva, y esa agua viva es Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora en Juan 4:10 le dice Cristo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo le dijo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nosotros necesitamos agua viva. Esa agua viva es la materia prima, la materia principal, la materia primaria que sirvió para crear todo lo que existe. Sale del mismo, y esa agua sale del mismo trono de Dios, como está en Apocalipsis capítulo 22:1. Si lo pueden buscar, Apocalipsis capítulo 22:1. Y también está en Ezequiel, y en Ezequiel nos habla acerca de un agua que sale del mismo templo de Dios, donde dice que le daba primero a los tobillos y después a las rodillas, y después le dio más arriba, y después ya no se pudo mantener, sino que tuvo que nadar en el río. 19, ¿qué dije? Apocalipsis 22:1. Eso ya es casi al último de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía esa agua? Esa agua salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Se imaginan lo precioso, lo que este texto nos está dando a saber, a conocer? Que al final el libro del Apocalipsis es la culminación del triunfo de la gloria de Dios manifestada en todo su esplendor. Es el libro que nos dice acerca de la victoria final de nuestro Dios. O sea que es el libro que nos da esperanza, a pesar de sus tantos simbolismos y figuras que tiene allí. Se puede entender de que al final hubo victoria, hay victoria en Jesús. Y en el capítulo 22 habla lo que Jesucristo le mostró por medio de su ángel a Juan. Se dice: después me mostró un río limpio. Ya aquí en el capítulo 22 ya se pasaron por todas las cosas que el libro de Apocalipsis en cada uno de los capítulos va contando, va relatando lo que Juan recibió de revelación, para que usted y yo lo sepamos. Lo va relatando. Ya pasaron todas las plagas, ya pasaron todos los sellos, ya pasó toda la abominación. Ya aquí en el capítulo 22 ya nos habla de victoria. Del capítulo 21 dice que cielo nuevo y tierra nueva. El capítulo 22 ya nos habla acerca de lo que Dios está haciendo con el hombre, al decirnos, y allí nos habla de un río, limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, y esa agua salía del trono de Dios. Gloria sea al Señor. Y del Cordero. ¿Qué es el Cordero para nosotros? ¿Qué es Dios para nosotros? La victoria está en Dios. ¿Y por medio de quién tenemos esa victoria en Dios? Por medio del Cordero de Dios. Por medio de Él tenemos la victoria de Dios, y debemos de estar agradecidos y sabiendo de que Dios, al final de cuentas, lo que se perdió en Edén, ahora nosotros en este caminar por este desierto, por esta vida, conseguimos creyendo en Jesús mucho más de lo que hemos en esta vida padecido o sufrido o perdido.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Su nombre estará en sus frentes. No, sus frentes quiere decir que la voluntad de Dios, la obediencia a Dios, la convicción para con Dios, el pensamiento para Dios, todo para Dios, todo para Él va a estar. No va a estar el enemigo perturbándonos nuestras mentes. Todo va a estar en armonía con nuestro Padre Celestial, dice, y sus siervos le servirán, y el trono dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. ¿Cuál rostro? El rostro de nuestro Dios, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Santo, gloria sea tu nombre. Entonces, esa es la victoria grande, la culminación y la promesa del Dios Todopoderoso para nosotros, los seres humanos. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que seguir caminando, mirando las promesas que tenemos por delante y no desmayando, sabiendo de que Dios es fiel y verdadero, y que Dios, lo que Él promete, Dios lo cumple. Gloria sea a Dios. Vamos a mirar Mateo 3:16, y en Mateo 3:16 nos habla acerca de algo maravilloso realizado por nuestro Señor Jesucristo, y en donde Él nos está mostrando el camino de salvación, el camino de la justicia de nuestro Padre Celestial, en el cumplimiento de la justicia, de toda justicia. Allí miramos el capítulo de Mateo 3, 16 y 17, que dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y después de que fue bautizado, subió luego del agua, el agua que se está utilizando también. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Podemos notar que dice en el versículo 16 del capítulo 3 de Mateo, dice que, y Jesús, después de que fue bautizado, el Señor fue bautizado en agua, fue sumergido en el agua como simbolismo de muerte, y al ser levantado del agua como simbolismo de una nueva vida, de resurrección, en la cual Él realizó después de ser muerto en el Calvario por usted y por mí, y se subió luego del agua. Entonces ahora como simbolismo de pertenencia a Él, el Señor pide que nosotros seamos bautizados como también para que nosotros nos identifiquemos en obediencia a Él. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y los cielos se abrieron cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en agua. O sea, cuando el Señor fue bautizado en agua, Él mostró la vida del hombre de antes y después. Antes mostró la vida del hombre, no la vida de Él, porque Juan le dijo que no. Juan se resistía a bautizarlo. Dice, si yo soy el que debo de ser bautizado por ti, y no tú de mí. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y aquí es donde el Señor le dice, pero Jesús le respondió, dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y el punto es que el Señor estaba enseñándonos lo que es antes de que el agua tomara lugar.
en la vida del hombre no se había manifestado el Espíritu. Cuando el agua llegó a la vida del hombre, para que el hombre pudiera nacer de nuevo, entonces en obediencia a Dios, entonces llegó el Espíritu. Porque la manifestación fue cuando el Señor descendió, cuando el Señor, después de que ascendió, después que fue bautizado, dice aquí, ascendió del agua. O sea, descendió al agua, simbolismo de la vieja criatura muriendo, y al él levantarse del agua, y ya estaba dándonos un simbolismo de una persona nueva. Una persona que ya el viejo hombre murió y la nueva criatura surgió. Y entonces allí fue cuando se manifestó el Espíritu Santo. Entonces Cristo le está diciendo, si no nacieres del agua y del Espíritu, si no nacieres del agua, que te va a matar lo que tú eres, tus ideas, tu forma de pensar, tu forma de ser ahora, y para morir a eso. Entonces, y después que tú te levantes, ya habiendo muerto tu viejo hombre, y que te levantes renaciendo renaciendo la nueva criatura, entonces es cuando se va a manifestar el Espíritu Santo. Solamente ahí se va a manifestar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se manifieste, entonces tú vas a poder ver las verdades hermosas, preciosas, que estaban ocultas a ti, porque ahora sí van a ser reveladas por medio del Espíritu Santo. Y entonces ahora esa agua que mató al incrédulo, esa agua que mató al hombre viejo, al hombre que era incrédulo, esa agua que lo dejó muerto, entonces ahora esa misma agua te va a dar vida a ti, porque el agua natural da muerte, pero el agua da vida. O sea, podemos entender ese significado, y podemos hacer esa comparación, que el agua da muerte, pero también el agua da vida, porque por ella dice Pedro que sostiene la vida subsiste por medio del agua. Entonces, pero ya cuando se levantó, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí lo pone claro, subió luego del agua. ¿De dónde subió? Del agua, ¿verdad? Subió del agua. Cuando subió del agua, sucedió lo que sucedió, y aquí los cielos fueron abiertos. Cuando el cristiano comienza es muerto en la carne, pero es renacido en el Espíritu, es cuando los cielos se le abren, los cielos de revelación de la palabra de Dios, los cielos abiertos para que comprenda la palabra de Dios, los cielos abiertos para que reciba convicción personal para servir a Dios en obediencia conforme al Espíritu agradable, el que le agrada a Dios, de que el ser humano lo obedezca a Él. Entonces dice que los cielos fueron abiertos. Esto es bien importante, que ahí entró el elemento del agua, el agua, para que los cielos fuesen abiertos. Entonces, y vio al Espíritu de Dios, o sea, agua y Espíritu, y vio al Espíritu de Dios que descendía, que vino a él como paloma, y venía sobre él, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo. Entonces esa es la voz de Dios, de la revelación de Dios. Cuando Dios habla, entonces es cuando el ser humano puede entender. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este punto, el que estaba recibiendo esa revelación fue Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, él recibió el bautismo que ya no es solamente el simbolismo del agua natural, porque eso es solamente un simbolismo. Juan el Bautista recibió el bautismo del entendimiento para entender la palabra de Dios. Porque como podemos mirar, voy a darle más rápido para poder terminar esto. Este es un tema muy bonito. Es un tema muy bonito, dice, porque bueno, vamos a seguir. Dice Juan 4:10, si le dijo a la mujer samaritana que si ella conocía el bien el don de Dios, entonces necesitamos conocer el don de Dios.
tú le pedirías y Él te daría agua viva. En Apocalipsis ya miramos de que esa agua sale del trono de Dios y del Cordero, y esa agua es el agua que para sanidad, para purificación. Dice, nacer del agua es nacer del mismo Dios y del Cordero, su Hijo amado, que dio su vida preciosa en el madero para nuestra redención. El bautismo de Cristo es el mejor ejemplo bíblico de lo que es nacer del agua, y eso ya lo miramos en Mateo 3:16 y 17. Entonces a él le dijo que es necesario nacer de nuevo. Cuando Nicodemo estaba, que fue Jesucristo de noche, Jesucristo le dijo a él que le era necesario nacer de nuevo. Quizá él no comprendía en qué forma se realizaba eso, porque humanamente quizá no lo estaba percibiendo, porque lo tenía que percibir espiritualmente. Y los judíos, como eran el pueblo de Dios, escogido de Dios, quizá él pensó que él estaba bien, que quizás no necesitaba para eso un Salvador. Y no entendía la magnitud de lo que significaba de nacer de nuevo, al punto de que él razonó con él acerca de si él tenía que entrar otra vez y nacer de su mamá, del vientre de su madre, y volver a nacer. Entonces le dijo Jesús, de cierto te digo que si no naciera del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que ella nació en la carne, entonces su vida nació en su vida natural, en la carne de su madre, entonces esa vida es en la carne, o sea, carne es, y eso no le da a él el privilegio de poder entrar al reino de los cielos. Pero dice, lo que es nacido del Espíritu es, lo que es nacido del Espíritu es. Entonces él necesitaba el agua, que ya miramos que se usa para purificación. Necesitaba el agua para purificarse. En Job capítulo 14:4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? O sea, nadie puede hacer limpio a lo inmundo, a lo sucio. No es posible. Solamente el Señor Jesucristo puede hacer a lo sucio lo puede limpiar, lo puede hacer limpio. Entonces dice, nacer del agua y del Espíritu, esos dos elementos. Dios lo que quiere es llevar al hombre al ámbito de lo espiritual. En Isaías capítulo 55, 10 al 11 dice, como desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá, o sea, desciende la lluvia y la nieve y no vuelve a las alturas. La lluvia y la nieve no vuelve a las alturas, sino que riega la tierra, o sea, no vuelve antes de cumplir el propósito de regar la tierra, y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, realiza una obra de vida en la tierra, en lo natural, el agua y la nieve, dice aquí la palabra de Dios en Isaías 55:10. En el 11 también dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará la obra, sino que hará lo que yo quiero. O sea, el Señor dice, mi palabra salió de mi boca y hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Entonces el mismo Job nos habla acerca en el 32:8 dice, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del omnipotente le da entendimiento. Cuando llega Dios a la vida, conforme a lo que dice Isaías y lo que dice Job, Job al principio dice que ¿quién podrá hacer limpio lo inmundo? Nadie lo puede hacer. Entonces tiene uno que ir ante la presencia de Dios y ser limpio por medio de la obra de Dios en uno, por medio de Jesucristo que vino a la tierra. En Él podemos ser limpios, porque Jesucristo vino del cielo, o sea, como desciende la lluvia y la nieve, o sea, descienden de lo alto, así como Jesucristo descendió de lo alto. Y Jesucristo vino para regar la tierra del agua. El agua significa la palabra de Dios. Si no nace uno de la palabra de Dios para conocer a Dios, si no nace uno de aprender, de conocer a Dios, no puede uno nacer. Tiene uno que nacer de la palabra, porque Jesucristo les dijo que ellos eran limpios por la palabra.
a sus discípulos. Ustedes son limpios por la palabra. Entonces el agua es la que hace limpios a las personas. Prospera, la palabra es prosperada para lo que el Padre la envió. La palabra produce semilla y le da semilla al que siembra, y la palabra alimenta y pan al que come. Entonces el Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que Él hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Entonces, para poder, ahora en Job 32:8 nos dice que el hombre tiene un espíritu, o sea, y ese mismo espíritu es el que hace que nosotros podamos, ya en Jeremías habla de espíritu nuevo, en Ezequiel igualmente también habla de que yo los regaré con agua limpia, y los limpiaré de sus inmundicias, y derramaré sobre vosotros agua limpia, y les pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces Él va a quitar el corazón viejo y va a poner un corazón nuevo. Va a quitar el espíritu que nos ha guiado conforme a la carne, por el cual vivimos, y nos va a poner un espíritu nuevo en nosotros, y ese espíritu nuevo es el que va a estar tratando con el Espíritu Santo de Dios, según Ezequiel. Porque Job dice, pero en el hombre hay un espíritu, y también dice, y el soplo del omnipotente, o sea, el que Dios sople de su espíritu al ser humano, el soplo del Todopoderoso, el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Eso es nacer de nuevo. Eso es el nacer de nuevo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo de que no era porque solamente lo reconocía como un rabino, un maestro, y Nicodemo siendo un maestro. No se trata de eso. De lo que se trata es que el Señor Jesucristo vino para que pase algo en la vida del hombre. No para que el hombre se siga manteniendo en los títulos de lo que él es, de lo que él sabe, de lo que quizá eso de lo que él sabe sea un agua, también significa agua, el conocimiento, agua que alimenta. Pero ¿qué tipo de agua estamos teniendo o consumiendo? Agua purificada. Para purificación es la única agua que puede purificarnos, es el agua de Dios. El conocimiento de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios, la única que nos puede purificar. Es la única que por medio del poder del Espíritu Santo nos puede dar entendimiento, porque el soplo del Todopoderoso da entendimiento, según lo que dice Job. Ahora que el Señor por eso le puso esos elementos, el agua, la palabra que viene de Dios, el agua que como el agua, que como la lluvia y la nieve que riega y es prosperada y hace la obra. Así debe de ser ese nuevo nacimiento. Ahora nosotros quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en el Dios Todopoderoso. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y espero que esta enseñanza les haya enseñado, les dé nuevas, que Dios mismo haya hecho algo en su corazón, nos haya puesto a pensar. Y pues porque Dios sigue haciendo la obra. Esperemos que el Espíritu Santo siga bendiciendo sus vidas y sigamos caminando. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta palabra que es vida, Señor, por esta palabra que es como la lluvia y la nieve que caen, que descienden, Padre, y no van a regresar allá, sino hasta que hagan la obra, hasta que hagan germinar la tierra y producir semilla al que siembra y alimento al que come, Padre Santo. Y aquí esos somos nosotros, mi Dios, esos somos nosotros. Te pido que esta palabra que vino de lo alto, que así es tu palabra que vino de lo alto, Padre Santo, que no tú por seguridad de tu poder, de ser quien tú eres, sabes que no va a regresar a ti vacía, Señor, sino que va a hacer lo que tú quieres, mi Dios. Pero es lo que tú quieres que sea en mí, Padre, en mí, en mi familia, en cada una de las personas que te estamos buscando, en las iglesias, en todos lados, Señor, en las personas que estén mirando, que vayan a mirar este video, Padre maravilloso, que ellos también entren en una relación contigo y que esa lluvia y esa nieve que desciende y hace germinar la